Hoy vamos a avanzar en nuestro recorrido por la unidad 4, que es la que nosotros le llamamos la superunidad por la cantidad de temas importantes y complejos que tiene, y que lo vamos a ir abordando por parte, por eso es que le dedicamos una semana a cada uno de los 4 temas. Hoy vamos a hacer el segundo punto, o sea, el punto 4.2, que habla del sector externo y las relaciones económicas internacionales. O sea, nosotros en la unidad 3 vimos un panorama global, introductorio, de cómo funciona el sistema económico, pero le vamos a incorporar cuestiones más concretas. En el punto anterior vimos qué pasa con la intervención del Estado en la economía y cómo se altera la dinámica, la lógica de la economía capitalista cuando interviene este nuevo actor. Ahora vamos a ver qué pasa cuando esta economía que tratamos de interpretar establece relaciones con el exterior, porque en realidad nosotros estamos haciendo abstracción y concretización progresiva, porque todos estos sectores interactúan online y permanentemente con la realidad. Nosotros tenemos acá un esquema que ustedes van a ver que es un poco el desarrollo de los puntos de esto que estamos viendo en el sector externo, y vamos a hacer una pequeña referencia introductoria como nuestra economía es parte del sistema capitalista mundial, que a través de su expansión establece una división del trabajo, lo que se llama División Internacional del Trabajo, y que hay distintas teorías que plantean la conveniencia o las formas de establecer esa vinculación. Vamos a ver las modalidades que se establecen cuando hay relaciones económicas entre un país y el resto del mundo, de qué manera se puede hacer, qué tipo de relaciones económicas se dan. Después vamos a ver un tema muy importante que incide no solo sobre las relaciones económicas externas, sino también sobre la actividad económica interna y también sobre la realidad social, no solamente económica, sino social, es lo que se llamaba el tipo de cambio, lo que normalmente decimos el valor del dólar, que tiene tanta importancia histórica, actual y tanta vigencia hacia el futuro. Y bueno, vamos a cerrar fundamentalmente hablando de la política que tiene que ver con este sector externo, que es la política comercial y cambiaria. O sea que un poco este es el esquema y ahora empezamos ya a hablar de lo que es la economía y el sistema capitalista. Cuando nosotros hablamos del sector externo, estamos haciendo referencia a que cualquier economía dentro del sistema capitalista mundial está en relación, son economías se llaman abiertas, porque establecen relación, establecen vínculos con el resto de los países del mundo. Nosotros también, la economía argentina, la economía capitalista, es parte del sistema capitalista mundial, establece vínculos a través de su sector externo. El capitalismo empezó en algún momento histórico, allá por el siglo XVI, XVII, en algunos países del mundo, y por su propia dinámica se fue expandiendo hacia el resto del planeta. Es decir, que el mismo proceso de crecimiento que lleva uno de los ejes centrales de este sistema, crecimiento permanente, además unido al proceso de concentración y centralización de capitales, de cada vez empresas más grandes necesitan ampliar mercados, primero ampliar mercados a ver cómo se coloca las mercancías, que cada vez son más abundantes y que el mercado no absorbe en su propio país, entonces va llegando a otros lugares, y después también cómo se van las inversiones. Vamos a ver más adelante también, mucho más en detalle, cómo se va conformando ese sistema capitalista mundial y cómo se van integrando todas las regiones a este orden económico, pero que no todos se integran de la misma manera. Es decir, que si bien se puede decir hoy que el capitalismo es la forma de organización predominante en toda la humanidad, es decir, todos somos capitalistas, pero no todos somos iguales, ¿no? Porque hay capitalistas dominantes, capitalistas dependientes, periféricos, tercer mundo, y bueno, nosotros vamos a ver las realidades más globales y cómo se entiende las particularidades de cada país, en especial el nuestro, ¿no? Sobre las formas de relacionarse con el resto del mundo, hay, como ya hemos visto nosotros, distintas teorías. Desde aquellas teorías más ortodoxas de la economía mundial, que hablan de que tiene que haber una integración total de los mercados sin que los estados intervengan para frenar esa integración, las teorías más liberales, ¿no? La teoría del libre comercio, hasta aquellas teorías que cuestionan la integración al sistema mundial capitalista y plantean de que
la ruptura con ese orden mundial nos va a permitir cambiar la realidad que tenemos. O sea que hay, digamos, postura como siempre, como hemos visto hasta ahora en los distintos temas, posturas encontradas, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de relaciones establece un país con el resto del mundo desde el punto de vista de su economía? Y bueno, acá nosotros podemos ver con ejemplos concretos, algo que vivimos todos los días. Por ejemplo, podemos establecer intercambio comercial, lo que se llama. Es decir, así como compramos y vendemos a nivel local y a nivel nacional, también podemos establecer vínculos vendiendo mercancías al resto del mundo. Es decir, productos que se generan en el país, en nuestro territorio, y se venden afuera. Como también podemos comprarlos, productos que se generan afuera y se compran adentro. En este caso estamos hablando de lo que se llama el comercio exterior y todas aquellas operaciones que involucran ventas de bienes o servicios al exterior, estamos hablando que en economía se llaman exportaciones. Y todo lo que nosotros adquirimos de la Argentina, eh, que vienen del resto del mundo, se llaman importaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos una de las formas, una de las modalidades de relación con el resto del mundo, que es a través del intercambio comercial. Qué cosas podemos, por qué vendemos y por qué compramos. Y bueno, muchas veces vendemos porque nosotros podemos producir por encima de la posibilidades de absorción de nuestro propio mercado, es decir, producimos en exceso, o porque producimos y hay una posibilidad de colocación rentable de esa producción fuera del mercado argentino, y eso le conviene a los empresarios si pueden obtener mayores beneficios. ¿Por qué importamos? Bueno, puede ser que importamos porque no podemos producir algo dentro del país, entonces lo compramos afuera, pero muchas veces también compramos cosas que se pueden producir acá, pero que para algunos es mucho más rentable y más barato comprarlo afuera, o de mejor calidad, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos ya una de las formas de intercambio que fue tal vez históricamente la primera modalidad que tuvo la expansión del capitalismo en el mundo a través de intercambio de mercancías. Los países primero que se industrializaron, donde primero surgió el capitalismo, fueron generando relaciones a través de tratar de buscar lugares donde colocar su producción excedente. Y así es que nosotros integramos esa división internacional del trabajo a partir del siglo XVIII, fin del siglo XVIII. O sea, nosotros comenzamos como economía nacional a insertarnos dentro del capitalismo mundial, pero como un país, como una economía periférica, independiente de los países centrales, industrializados. En especial, en primer lugar, fue Gran Bretaña, donde se dio la primera revolución industrial. Previamente hubo un proceso histórico que ya lo vamos a ver en la unidad 5, donde se fueron sentando las bases de esa expansión del capitalismo a partir del colonialismo, a partir de la conquista, de la invasión y del saqueo de nuestros recursos por parte de los países potencias europeas, en ese momento España y Portugal, ¿no? Pero bueno, eso fue generando ya un contexto de marco global del sistema mundial capitalista con países centrales y periféricos. Entonces decíamos que se puede establecer una forma de vinculación con el resto del mundo, económica, que a través de vender y comprar mercancía. Pero también se pueden intercambiar servicios. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de que muchas veces las mismas operaciones comerciales, cuando nosotros, por ejemplo, vendemos un producto, fundamentalmente nosotros exportamos productos primarios, en especial del sector agropecuario, soja, maíz, trigo. Nosotros vendemos ese producto, pero la venta de ese producto requiere una serie de operaciones en paralelo que van a permitir que finalmente esa venta se concrete física y monetariamente. Entonces hay, por ejemplo, necesidad cuando se hace una operación de venta, primero de contactarse con los que van a comprar del resto del mundo. Entonces para eso habrá que hacer un viaje o hacer comunicaciones. Entonces ya ahí tenemos que recibir un servicio de comunicación internacional que lo prestará alguna empresa. También tenemos que definir cómo se va a llevar, si se va a trasladar, si un producto físico se tendrá que trasladar y bueno, habrá que transportarlo. En este caso tenemos el servicio de transporte que lo prestará alguna empresa, también transporte internacional, que más involucra una venta al exterior. Y bueno, que si ese transporte se realiza, ese producto, ya sea de compra o de venta, tiene que estar asegurado. Entonces una compañía aseguradora
que también va a prestar ese servicio, y podemos involucrar también los pagos. El pago no es que vaya el comprador y lleve una valija con la plata a pagarle al, al vendedor del exterior, sino simplemente hacer una transferencia a través del sistema financiero. Entonces, fíjense cómo a partir de una operación comercial, de una venta de un bien, cómo se pueden ir generando operaciones de servicio que son en paralelo a eso y que son prestados por empresas, que pueden ser empresas nacionales que prestan ese servicio internacional, o pueden ser empresas extranjeras que prestan ese servicio, el cual normalmente en la Argentina, después de la aluvión neoliberal de los años 90, primero la dictadura, después de los años 90, la mayoría de esos servicios son prestados principalmente por empresas extranjeras, ¿no? Entonces ahí tenemos otra forma de intercambio, que no es solamente bienes, sino que se llama intercambio de servicios. Está vinculado a operaciones comerciales, pero también a la posibilidad de trasladarse de una persona cuando va a hacer un negocio o cuando va a hacer un viaje al exterior por otras causas, por turismo, por ejemplo, tiene que ser transportado. Bueno, el transporte también es parte no solamente de mercancías, sino de personas, es una actividad de servicio. Entonces ya tenemos dos tipos de formas de intercambio con el resto del mundo, ¿no? De bienes y de servicios. Y hay una tercera modalidad que llamamos nosotros de intercambio, que es cuando lo que se mueve no solamente son las mercancías o los servicios, sino también son lo que se llaman los capitales, es decir, empresas que están, por ejemplo, en Argentina y que deciden invertir para producir un bien en otro país, hacer una empresa en otro país, o puede ser que una empresa extranjera venga a radicarse a la Argentina a producir un bien o un servicio. En ese caso estamos hablando de movimiento de capitales. También puede ser capitales no solo de inversiones directas para producir un bien o un servicio en otro país, sino también préstamos que se otorgan. O sea, por ejemplo, la Argentina necesita divisas porque no tiene suficiente, por ejemplo, para hacer recompra de algún bien esencial del exterior, y todos los bienes que se adquieren del exterior se pagan con divisa. Entonces se puede recibir un préstamo para poder hacer esa operación. Entonces sería movimiento de capitales, en este caso serían eh, capitales de préstamo, ¿no? Hacer un préstamo. Un préstamo puede ser por cuestiones comerciales, por ejemplo, para comprar algo, o préstamos financieros. No hacer un préstamo, necesitamos tener divisas en el Banco Central por cualquier eventualidad, entonces no hacen un préstamo financiero que después, como cualquier préstamo, genera la obligación de pagar intereses y obviamente después devolverlo, ¿no? O sea que con este pequeño panorama estamos introduciendo el tema de las relaciones que establece cualquier economía de un país capitalista. Hoy prácticamente todos estamos dentro de ese sistema en todo el planeta, con el resto del mundo. No sé si mi colega quiere agregar algo antes de empezar a ver más en detalle después cómo podemos conocer esas operaciones y bueno, todas las repercusiones que tiene, cómo se ubican dentro de lo que se llama un instrumento contable que es el balance de pagos. Pero para esta introducción, por acá hago una pequeña pausa si el colega abogado y mediático Rubito. Si vos coletás en una de esas sería bueno que dejáramos así tu micrófono colgado. Ahora sí, vamos. No hay nada que agregar, está bien. Me parece que los conceptos básicos, introductorios, estuvieron suficientemente explicados. Bueno, si le parece, avanzamos en lo que es el análisis, dónde ubicamos estas operaciones, cómo las caracterizamos. Tal vez un último comentario que por supuesto va a estar presente de acá en más, a medida que analicemos la economía real, la unidad 5, después en la teoría económica, después cuando hablemos de la economía argentina, y es que en esa inserción internacional, como yo les decía, hay países hay teorías, mejor dicho, que plantean que la mejor manera de crecer es a través de la vinculación, de lo que se llama, llegamos al sumum de las relaciones, de la apertura de las relaciones económicas entre todos los países, lo que se llama hoy la globalización. Es decir, que estamos conectados totalmente, hay movimiento permanente y fluido de bienes, servicios y de capitales con el resto del mundo. Entonces hay teoría que dice, bueno, eso es lo mejor que puede sucederle a la humanidad, porque eso va a traer progreso para todos. Y frente a eso hay aquellos que, sin cuestionar
cuestionar el sistema capitalista y dice, no, no, el capitalismo, así como funciona, funciona en beneficio con esas pautas de libre comercio, de libre de movilidad de capitales. Lo que logra es que algunos países se benefician mucho más a costa de otros. Entonces acá se habla de que hay unas relaciones que son asimétricas, desiguales, porque los países más, digamos decir, más poderosos económicamente, con mayor potencial, con mayor capital, son las que imponen las reglas de juego, no solamente en el comercio, sino también en la finanza. De manera de que a través del comercio, esos países más poderosos han generado relaciones donde lo que nos venden a los nosotros llamamos los países periféricos, independientes como en la Argentina, son productos que van subiendo permanentemente su precio en términos históricos en relación a lo que venden los países periféricos. Entonces ya lo que se llama, y ya lo vamos a ver más adelante, el deterioro en las relaciones de intercambio, es decir, los productos industrializados aumentan históricamente a largo plazo mucho más que los bienes primarios, de manera que cada vez hay que entregar mayor cantidad de bienes primarios para recibir menos de los países industrializados. Entonces hay un intercambio desigual a partir del cual se produce una transferencia de riqueza de los países atrasados para los países. Entonces, no es que hay un avance, no hay que un beneficio, sino que en realidad es un perjuicio para esos países. Inclusive más, los países que hoy son poderosos, industrializados, llegaron a hacerlo gracias a que primero fueron protegiendo sus propias economías y fueron además saqueando a otros países, a veces por medio de la fuerza y a veces por este mecanismo muy sutil de comercio que les permite entregar muy poco para sacarle al resto de los países mucho. Entonces, en esta división del trabajo estamos en una situación de desigualdades que se van agrandando en el paso del tiempo. Y esas desigualdades se profundizan por el movimiento de capitales, que como yo le decía, hay un predominio de las empresas que más crecen, que más se concentran en los países centrales, buscan ocupar, posicionarse en el mercado en países periféricos. Pero la realidad, que ya vamos a ver más adelante, es que cuando invierten capital en los países periféricos, por ejemplo, llegan empresas extranjeras a nuestro país, generan un flujo como contrapartida mucho más grande de remesa de utilidades o de ganancias. En definitiva, es como una bomba de succión, donde la empresa llega pero se lleva mucho más. Entonces, lo que se observa a nivel histórico es que a medida que pasa el tiempo, la brecha en la distancia entre los niveles de consumo y de ingreso en los países central y periférico, en lugar de aplanarse, en lugar de ser cada vez más igualitaria, es cada vez más desigual, cada vez más grande. Entonces son mecanismos que el propio sistema tiene dentro de su lógica de funcionamiento. Entonces pasamos ahora a ver Eso es lo que se llama, lo que técnicamente, lo que técnicamente se llama o conoce como deterioro de los términos del intercambio. Es decir, los países primarios que exportan sus productos, normalmente sus productos primarios, es decir, con poco valor agregado, tienen que vender cada vez más de esos productos para adquirir el mismo bien. Ejemplo, si yo antes necesitaba en el intercambio de un tractor que me vendían los alemanes, pagarlo con 250 eh, toneladas de soja, yo ahora voy a necesitar para el mismo tractor al año siguiente 300 toneladas y en el 2022 350 toneladas para adquirir el mismo bien, en el ejemplo el tractor. Eso se llama técnicamente deterioro de los términos del intercambio. Ahí está claramente establecida la desigualdad en el intercambio que hay entre los países más industrializados con respecto a nosotros, que somos países menos industrializados o de ensamblaje no calificado, como ya vamos a ver, creo, en la unidad 5 cuando toquemos este tema en particular. muy bien, muy claro, mi colega. Entonces, hablamos específicamente ahora de cómo vamos a ubicar esa información para saber de qué estamos hablando y qué nos está sucediendo a nosotros como país respecto del sector externo. Es importante saber entender el sector externo porque está permanentemente en debate, permanentemente también en la información de los medios de comunicación, en el discurso de los políticos. Es decir, exportamos, nos conviene exportar,
por qué hay presión para que exportemos más, qué cosas exportamos, qué importamos, cómo eso impacta sobre la economía interna y sobre nuestra calidad de vida. Entonces, bueno, les decía que tanto las exportaciones de bienes como las importaciones de bienes o mercancías, llaman algunos, acá en esta cuestión vamos a ver que hay autores que utilizan conceptos distintos para referirse a la misma operación, ¿no es cierto? Por eso se puede hablar de exportaciones de bienes o de mercancías, ¿no es cierto? E importaciones de bienes. Bueno, esas exportaciones y esas importaciones de bienes están agrupadas en lo que se conoce más popularmente como balanza comercial. Todas las operaciones que realiza un país, operaciones económicas, ¿no?, con el resto del mundo, están registradas en un instrumento contable que es de contabilidad nacional, no de una empresa, sino del país, que se llama balanza de pago. Es decir, lo que se llama balanza o balance de pago, lo van a ver de las dos maneras, es el instrumento donde se reflejan teóricamente todas las operaciones que realiza un país económica, ¿no es cierto?, con el resto del mundo, o sea, exportaciones de bienes y servicios, exportaciones o movimientos de capitales. Y digo teóricamente porque a veces sucede que hay operaciones que por cuestiones de evasión, de ilusión, a veces no se conocen, ¿no?, de déficits o fallas de controles de las autoridades, no están registrados. O sea, decimos que en el balance de pago deberían estar registrados por lo menos todas las operaciones económicas que establece un país con el resto del mundo. Y Puede nosotros, ser, una consulta, Luis, puede ser, perdón, sí, una consulta, sí, puede ser que un gobierno, por no hacerle frente a los acreedores externos, dibuje los números de la balanza comercial o no dé a conocer claramente cuáles son. en realidad el tema con los acreedores externos tiene otro determinante. Lo que no se refleja en general en las operaciones de comercio exterior es básicamente porque existen lo que se llaman operaciones de contrabando. Ha habido momentos, según los casos, ¿no es cierto?, en coyunturas especiales del país donde ha habido contrabandos muy grandes, ya sea de ingreso de mercancía, que contrabando significa que esa mercancía ingresa, no se registra en ningún lado y por lo tanto no pagan ningún tipo de derecho de importación. Entonces llegan mucho más baratos, se venden más caro y da ganancia fabulosa a los contrabandistas, ¿no? Nosotros tuvimos casos inclusive de contrabandistas muy conocidos, como un contrabando de auto que se hizo en el siglo pasado por uno de los grupos empresarios, digamos, que más enriquecieron en la época de la dictadura, que es el Grupo Macri, ¿no es cierto? Se hizo un contrabando para tratar de entrar con autos que no pagaran menos impuestos, ¿no? Es una forma, pero eso es fundamentalmente por empresas que tratan de eludir el pago de un impuesto. Como también se puede hacer operaciones, que ya vamos a ver, ¿no es cierto?, de ocultar el verdadero valor de lo que se vende, o sea, lo que se llama la subfacturación de exportaciones, de manera de que yo exporto, supongamos, por un valor real de 10 millones de dólares, pero para no traer los dólares acá todos, digo, bueno, exporté por 5 millones, y en realidad exporto por 10, y los otros 5 los dejo depositados afuera. Y esos depósitos son montos que no pagan impuestos de ningún tipo. Y bueno, acá en Argentina también, esto es un proceso que se da a nivel mundial, en el capitalismo, ¿no? Que hay grandes El problema, fortunas. Luis, Sí, el problema es sobre todo en la industria extractivista, en la exportación de minerales. Las declaraciones juradas son declaraciones juradas unilaterales, es decir, solamente uno con buena fe, como decía Luis, dice, declaro bajo juramento ante el Servicio Aduanero Argentino que estoy exportando, es decir, vendiéndole a Italia minerales por la suma de 7.820.000 dólares, cuando en realidad es por 14, porque es a sola declaración jurada. sí, Esa liviandad, entre otras, permite el contrabando de exportación, pero también ojo que también el contrabando puede ser de importación, es de ida y de vuelta. El contrabando aduanero, es decir, las infracciones aduaneras pueden ser por exportaciones o importaciones. O sí, pasar la mercadería, como era la forma antigua, sin los controles, es decir, ingresándola a la plaza de destino
sin declararla, o lo que se llama, hoy más sofisticado, los contrabandos documentales, como decía Luis. No es que yo oculto el barco, no, el barco lleva minerales, lo que pasa es que digo que en realidad la cantidad que exporto es por 10 millones de dólares cuando en realidad es por 20. Sí, hay muchas modalidades. Yo, antes de seguir, digo, si vos tenés algún perrito que le estás pegando, no le pegué así fuerte porque Mosquito, vos es que tengo o dos o tres no le diste de comer, ¿viste? Dale comer así no te mosquitos. interrumpe el... Son ya jejenes, me están volviendo el loco. Bueno, sí, hay distintos tipos de operaciones, vinculados también a actividades industriales y financieras muchísimas. Después vamos a ver, ¿no es cierto?, fuga de capitales que se dan dentro de la ley y que se dan fuera de la ley. Pero de todas maneras esto permite a muchos empresarios extranjeros llevarse la plata afuera sin declarar, o empresarios argentinos que se enriquecen y dejan la plata afuera sin pagar impuestos, ¿no es cierto? Acá fue también conocido el caso de los llamados Paraná Paper, que es un país donde se pueden hacer, se llaman paraísos fiscales porque no se pagan impuestos, entonces se deja la plata ahí. Y bueno, también nuestro expresidente Macri estuvo con su familia vinculado a cuentas que tienen en esos países. Es decir, es una práctica que se da en los grandes empresarios, ¿no? Entonces decíamos, como para cerrar esto, es que todas las operaciones deberían registrarse en el balance de pago, pero no todas se registran, porque hay intereses. Ahora, en ese balance de pagos, ¿qué figurarían? Y siempre van a figurar operaciones de intercambio comercial, o sea, de exportación e importaciones de bienes, de intercambio de servicios, que pueden ser llamados los servicios reales, que ya lo vamos a ver, como ustedes tienen un esquema acá a la vista, o también servicios financieros denominados, según algún otro texto, rentas provenientes de inversión. Y después están los movimientos de capitales. Todas esas operaciones son múltiples, son cantidades, así día a día de miles y miles de empresas, se van registrando, pero para los efectos de poder entender mejor todo eso, porque lo podemos ver y revisar nosotros si queremos ver las miles y miles de operaciones diarias, sino que la agrupan en grandes rubros, como es la contabilidad, ¿no? En este caso los grandes rubros son la balanza de pago, tiene como dos grandes partes, lo que se llama la balanza de cuenta corriente o balanza de transacciones corrientes, que sería ahí las operaciones que están dentro del punto 1 del gráfico, y abarca operaciones comerciales, o sea, de bienes, servicios y rentas provenientes de inversión, y la segunda parte, que es lo que se llama la balanza de capitales, que ahí estaría el movimiento de entrada y salida de capitales, ya sea de capitales de inversión directa o capitales de préstamo. Esto como para ubicarnos globalmente. Ahora vamos a ver cada una de las partes, los grandes rubros, que es un poco lo que ustedes tienen que saber de qué se trata y qué es lo que está implicado en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el primer rubro que nosotros ya vimos es la balanza comercial, o sea, el intercambio de bienes, de mercancía, que es lo que vendemos, que es lo que importamos. Esto porque, bueno, uno es lo que más se conoce, lo que más se difunde. ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, primero saber cuál es el saldo, qué significa si lo que nosotros exportamos es más de lo que importamos. Porque cada vez que nosotros hablamos de comercio exterior o de intercambio de bienes o de servicios reales y financieramente capitales, todo eso no se realiza con el uso del dinero, con el uso del dinero argentino, como nosotros hemos estado refiriéndonos hasta ahora cuando analizamos la economía, el sistema económico. ¿Por qué? Bueno, porque en las relaciones internacionales se usan muy pocas monedas, que son aquellas de países que por su poder económico, por su confiabilidad, son aceptadas universalmente, y eso se llaman divisas. Las divisas son aquellas que se utilizan habitualmente para la economía internacional, el comercio y la finanza. Entonces, cuando nosotros compramos o vendemos, estamos utilizando divisas, que es la más conocida, la que más nosotros estamos mencionando, es el dólar, y que es el que un poco que ocupa todos los espacios de la televisión cuando nos están diciendo si el dólar se mantiene, baja, sube, que ya vamos a ir viendo cuando hablemos de tipo de cambio, por qué es tan importante, ¿no? Porque nos afecta, nos involucra todo. Entonces decimos, operaciones de exportaciones significa que nosotros vendemos al exterior un bien, y eso tiene como contrapartida que va a ingresar divisas al país. O sea que todo lo que es exportaciones significa que van a entrar dólares, por ejemplo, para hacerlo más. Vamos a usar dólares en lugar de término de divisa, pero el equivalente lo diríamos.
¿Para qué necesitamos dólares nosotros? Bueno, entre otras cosas porque el país también necesita importar. Y lo que necesita importar, lo que va a comprar efectivamente el exterior, porque tiene más calidad, porque tiene mejores condiciones, hay que pagarlo en divisa. Entonces las exportaciones y la importación involucran entrada y salida de divisa. Cuando hablamos de saldo en la balanza comercial decimos si es el saldo favorable o positivo, se llama cuando las exportaciones superan a las importaciones. ¿Eso qué significaría? Que nos está quedando una diferencia a favor del país de divisa, o sea que nos van a quedar divisa. Ahora, ¿qué pasa si las importaciones, o sea, las que nosotros compramos de bienes, superan a las exportaciones? Bueno, quiere decir que estamos gastando más divisa de la que generamos, lo cual puede darse. Puede darse, ¿por qué? Porque si nosotros compramos más de lo que vendemos, o sea que gastamos más divisa, la diferencia o la tenemos que pagar porque teníamos guardado, es como si nosotros tuviéramos un ingreso determinado, un presupuesto para nuestro sustento mensual, y decimos, bueno, ganamos 10.000 y gastamos 15, puede ser, y sí, porque una de esos 5 que gastamos de más es porque lo teníamos ahorrado o porque nos dan un crédito. En ese caso, estamos hablando entonces que una balanza comercial puede ser superavitaria porque nos deja más ingreso de divisa que lo que gastamos, pero también puede ser deficitaria si importamos más de lo que exportamos. En ese caso, eso significa que sale más divisa, ya sea porque tomamos un crédito o porque usamos reserva. Pero además decíamos que de las exportaciones de bienes no solamente interesa el monto, es decir, el saldo de la balanza comercial, que es un dato importante. ¿Por qué un dato importante? Bueno, porque un país no puede tener indefinidamente una balanza comercial negativa o deficitaria, porque quiere decir que permanentemente estamos gastando más divisas, estamos comprando más del exterior de lo que vendemos, y la única forma de conseguir divisas para pagar en forma genuina es a través de las exportaciones. En este caso de bienes, pero también puede ser de servicios. ¿Qué otra cosa interesa además del monto? Interesa la composición de las exportaciones, porque como decía Rubito recién, bien explicaba en su ejemplo, que no es lo mismo exportar grano, por ejemplo, el poroto de la soja o ganado en pie, que exportar el producto procesado, harina o aceite o el producto ya industrializado, ya sea primario o de cualquier, o sea, mineral o lo que sea, porque cuando más valor agregado tiene, por un lado, internamente dentro del país genera mayor empleo, genera mayor desarrollo tecnológico, pero además tiene más valor en términos del comercio internacional, de manera de que no es lo mismo exportar bienes primarios, y bueno, ¿qué es lo que muestra la realidad internacional? Los países capitalistas más poderosos son aquellos que tienen su balanza comercial, no solamente que puede ser superavitaria o no, pero fundamentalmente el grueso de lo que venden son productos industrializados y con elevado desarrollo tecnológico, porque puede ser producto industrializado con poco valor agregado, pero hay otros que implican, involucran un desarrollo tecnológico muy importante que se asienta en las condiciones, digamos, que tiene el sistema científico, tecnológico y educativo de cada país, ¿no? Entonces, las exportaciones o las importaciones es importante ver también cómo se componen. En el caso de las importaciones no es lo mismo a un país que importe todos los bienes de consumo de afuera, o que importe o que produzca internamente los bienes de consumo y solamente importe insumo o bienes de capital, o un país que prácticamente es autosuficiente y solamente intercambia partes, ¿no? Entonces, en el caso de la Argentina, históricamente, como nosotros ingresamos al capitalismo mundial como un país periférico, abastecedor o gran productor de granos y carne, nosotros nos caracterizamos de un comienzo como un país exportador de bienes agropecuarios y con prácticamente un predominio absoluto en las importaciones de bienes de consumo. O sea, nosotros exportábamos la vaca en pie y compramos el zapato. Nosotros exportábamos la lana y comprábamos la ropa. Y eso significa, por supuesto, un beneficio para el que nos vende con un valor mucho mayor y en términos monetarios con mucho valor agregado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso tiene que ver un poco con la balanza comercial. Es importante para saber en cada país cómo está funcionando, está generando divisas suficiente o no, depende del exterior, y qué cosas compra y qué cosas vende, porque eso va a determinar si
a través de esa composición de comercio exterior, le permite mejorar las condiciones de vida de su población o no, ¿no es cierto? Respecto de los servicios,